tenemos hoy la gran bendición de compartir una vez más la palabra de Dios. La palabra de Dios que llena nuestros corazones y que la necesitamos, porque estando bien lo espiritual, lo demás lo vamos a poder sobrellevar y asumir también. Entonces, en esta tarde sea la honra y la gloria para Dios, y para mí solo su misericordia. La palabra del Señor la tenemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 17. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por el cual viene el tropiezo. Vamos a entender en esta tarde qué quiere decir tropiezo. Quiere decir chocar con un obstáculo que no nos permite seguir avanzando. Podemos entender a través de este versículo que hemos leído que se refiere a una persona que con su mala actitud ha dañado espiritualmente a aquellos que aún no han madurado en las cosas sagradas de Dios. De manera que para entender bien este versículo que acabamos de leer sobre el tropiezo, vamos a reemplazar la palabra tropiezo por la palabra escándalo, que quieren decir ambas lo mismo. Entonces, de esta manera vamos a entender mejor el tema que nos convoca en esta tarde. Partimos analizando entonces qué quiere decir la palabra escándalo. Cometer un acto condenable contra la moral, con cuyo acto desobedecemos los mandamientos y órdenes de Dios. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿por qué ocurren los escándalos? Y podemos ver que en la palabra que acabamos de leer dice Jesús mismo, porque es necesario o inevitable que no hayan tropiezos o escándalos. Primero vamos a entender que los escándalos o los tropiezos se presentan porque la naturaleza humana es inclinada hacia el pecado. Y luego entenderemos que cuando el Hijo de Dios se entera o escucha sobre algún escándalo que ocurrió, él mismo, con su reacción frente a ese escándalo, dará a conocer si es un legítimo Hijo de Dios, si es un verdadero, real, fiel, genuino cristiano. Porque entendemos que el genuino cristiano, vea lo que vea, escuche lo que escuche,
nunca le va a tratar de dañar su comunión con Dios. Nunca le va a afectar su relación personal con Dios. Porque sabemos nosotros que lo que tenemos que seguir son las pisadas de Jesucristo. Ahí tenemos que ir, pisando donde Él pisó. De manera que, como ya vimos la palabra escándalo, que quiere decir acto condenable contra la moral, ahora veremos la palabra escandalizarse, que es donde va a girar el tema que tenemos en esta tarde. Entonces, ¿qué es escandalizarse? Verse afectado por algún error, tropiezo o escándalo que ha cometido otro. O sea, en ese escándalo que ha cometido otro, la persona que se escandaliza es la que se ve afectada en su vida espiritual y emocional sobre ese escándalo que ha cometido otra persona. Permítame decirle que no hay justificativo ni excusa para aquella persona que se escandaliza. Porque la palabra del Señor que hemos leído al comienzo dice que para aquella persona que ha cometido un tropiezo o un escándalo, habrá un ay. Y ese ay solamente lo tendrá que realizar el Señor. O sea, a Dios le corresponde el ay. Por lo tanto, yo no me escandalizaré por algo que comete otro. Trataré yo de no caer en el mismo error, pero no me voy a escandalizar, porque escandalizarse es verse dañado en su vida espiritual. De manera que entonces Dios se encargará de ese ay. Entonces escuche lo que escuche, vea lo que vea, como hijo de Dios, debemos seguir adelante. Porque gracias a Dios, la salvación es personal y cada uno dará a Dios razón de sí. Cada uno dará cuenta a Dios por su vida. De manera que si alguno se escandaliza por algo que escuchó o vio, por falta de madurez, ese escándalo le va a afectar a su vida espiritual si no está firme y su fundamento se llama Cristo. De manera que podemos entender que aquella persona que provocó el tropiezo o el escándalo y aquella persona que se enfrió espiritualmente por ese escándalo al extremo de renegar contra las cosas espirituales y apartarse del camino de Dios. Por cierto, el que provocó el escándalo y el que se escandalizó y se apartó del camino del Señor, ambos llevan culpa. De manera que podemos entender
que por sobre todas las cosas tenemos que mirar a Dios. Y nuestro fundamento debe ser Dios. Tenemos que estar fundados en la roca, que es Cristo. Entonces, viniendo lo que venga, no nos va a afectar nunca a nuestra relación personal con el Dios dueño de la vida. ¿Qué tenemos que hacer ante un tropiezo o un escándalo? El tropiezo que viene, nosotros tenemos que hacerle el quite y seguir adelante, vencer aquellos obstáculos e ir hacia la gloria de Dios. Sabemos que Satanás es el que se ocupa de desmoralizar al cristiano, de hacerlo dudar de las cosas de Dios. Pero sabemos que la palabra del Señor dice que el que perseverare hasta el fin será salvo. Entonces, entendiendo la palabra de Dios, tenemos que hacerle el quite al tropiezo o al escándalo y seguir fieles hasta el fin de esta carrera. Como hijos de Dios, no debemos admirarnos, ni menos criticar a aquellos que han caído en un escándalo o han sido motivo de tropiezo, porque sabemos nosotros que nadie está libre en esta vida. Por eso tenemos que aferrarnos cada día de la mano del Señor. Romanos capítulo 2, versículo 1 dice: tú que juzgas, o tú que te admiras, o tú que criticas, haces lo mismo. Tremenda es la palabra del Señor. Podemos ver lo que dice en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Gálatas 6:1 nos dice exactamente cómo tenemos que actuar frente a un tropiezo que provoque otro, o a un escándalo que provoque otro. La palabra del Señor nos dice acá claramente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ustedes que son maduros y espirituales, dice acá, restauradle. Esa es nuestra misión. No importa la magnitud del tropiezo, del escándalo. Dios nos manda a nosotros los espirituales que le restauremos, le ayudemos a recuperarse, porque somos nosotros espirituales y hemos alcanzado madurez. Entonces hay que restaurarle, ayudarle a recuperarse y no aplastarlo hasta matarlo espiritualmente. La palabra del Señor nos enseña todo. El propósito de Dios es que todos se salven. De manera que nosotros tenemos la misión de restauradores para ayudar que la persona siga adelante. Hebreos capítulo 12, versículo 13 dice
que el cojo no se salga del camino. ¿Podemos entender esto? Cuando una persona es lisiada o imposibilitada, lo hago esto con todo respeto a aquellas personas imposibilitadas físicamente, con todo el respeto que merecen. Cuando esta persona es imposibilitada de los pies, la relación es la siguiente. Espiritualmente, también la persona puede ser defectuosa. ¿Cuándo? Cuando ha cometido pecado, y aquellos pecados o estos escándalos o tropiezo dañan su vida espiritual. Entonces se encuentra impedido o defectuoso. La palabra del Señor dice que no se aparte aquel defectuoso espiritualmente, no se aparte del camino del Señor, sino que siga adelante, porque estando en el Evangelio va a tener la posibilidad que el Dios de amor y misericordia restaure su cojera. Nuestro Dios, a través de su palabra, nos orienta cuál es nuestra posición y deber frente a un escándalo o tropiezo que de ninguna manera podría provocarnos a nosotros ese escándalo, la debilidad espiritual. Isaías capítulo 64, versículo 6, dice que nuestra justicia es trapo de inmundicia, porque los seres humanos juzgamos de acuerdo a lo que a nosotros nos conviene, de acuerdo a nuestros intereses personales. Por eso dice que nuestra justicia es trapo de inmundicia. Por tanto, no estamos en condiciones de juzgar nada de lo que vean nuestros ojos. El único que equilibra bien las cosas y da un fallo correcto se llama Dios. A Él le corresponde. Estimada persona, siempre van a acontecer los tropiezos y los escándalos, tanto en el mundo secular como también en el mundo religioso. Y esto tenemos que grabarnos muy bien, que siempre van a ocurrir los escándalos en el mundo secular y en el mundo religioso. Siempre. De manera que el apóstol Pablo le habló claramente a Timoteo. Y hoy, en esta oportunidad, Dios nos habla a todos nosotros, diciendo: ten cuidado de ti mismo. ¿Qué quiere decir? Preocúpate cómo estás llevando el Evangelio. Preocúpate cómo estás llevando la doctrina de la palabra de Dios. De manera que podemos entender que tenemos que ocuparnos de nuestra vida personal con mucho cuidado
e interés. Cierto que tenemos que preocuparnos principalmente de nuestra vida personal para nunca debilitarnos en la fe, porque el que se va debilitando en la fe, vemos que es un candidato fácil para escandalizarse de todo y de nada. En mis años de experiencia, he visto que sucede comúnmente este caso en las congregaciones. Lo que sucede es que a veces se levanta un instrumento dentro de la iglesia, un feligrés, que conoce perfectamente las Sagradas Escrituras. Y además que predica con elocuencia. Entonces algunos de la congregación hacen de ese instrumento su ídolo, porque predica bien, porque habla bien, porque se expresa bien, porque conoce las Sagradas Escrituras, y hacen de ese varón un ídolo. Y sucede que no hay mejor cristiano que él, según ellos. Y lo empiezan a ponderar como un buen cristiano. ¿Qué es lo que sucede con el tiempo? Lo que pasa es que este ídolo de repente cae en un escándalo o provoca un tropiezo, y al provocar el tropiezo caen junto con él sus fans, el fans del ídolo. Por eso cada uno de nosotros tenemos que entender que tenemos que mirar por sobre todas las cosas a Cristo nuestro Salvador, para nunca desmoralizarnos viendo lo que veamos, y mirar y seguir el ejemplo de Cristo. Sabemos que en Isaías 45:22 dice: miradme a mí, miradme a mí. Entonces no podemos hacer ídolos de un varón de la congregación. No, miradme a mí, dice el Señor, todos los términos de la tierra y seréis salvos. Y luego dice: porque yo soy Dios y no hay más. Bendito sea el Señor. En Mateo capítulo 11 versículo 29 dijo Jesús: aprended de mí. Está tan clara la palabra del Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Juan capítulo 13 versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado. Estimada persona, nuestro ejemplo es Dios. Nuestro ejemplo es Jesucristo. Vemos acá, dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo, el Señor Jesucristo, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Por lo tanto, no debemos mirar la conducta de nadie, sino mirar solamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Alguna vez escuché esta expresión:
yo no le sirvo al hombre, yo le sirvo a Dios. Escuché dentro de la congregación esta expresión, dando a entender que el cristiano no le sirve al ministro o al líder o al personaje que está al frente guiando la obra. Y podemos ver nosotros que Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13 nos habla diciendo que tenemos nosotros que respetar por sobre todas las cosas al líder que está por delante, considerarlo, tenerlo en grande estima y aprecio por causa de la obra. Pero nuestro compromiso es con Dios, de manera que en nuestra vida siempre tendremos sorpresas respecto de los tropiezos y de los escándalos, porque sabemos que el enemigo de Dios y de los cristianos buscará por todos los medios quitarnos la fe, quitarnos el amor que le tenemos a nuestro Dios, y busca que pongamos en duda las cosas espirituales que tienen gran fundamento en las sagradas Escrituras. Hay un texto importante en la palabra de Dios. Todos los textos son importantes. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2 dice algo muy bonito. No os mováis de vuestra manera de pensar. Quiere decir que nadie ni nada debe influenciar en mi vida espiritual. Así como yo pienso de Dios, que entendemos que sin Dios nada podemos hacer y que le necesitamos hoy más que nunca a Dios. Dice, no te muevas de esa manera de pensar. Mire, tenemos en Gálatas capítulo 1 versículo 8, donde nos habla algo interesante. No hay otro camino para llegar allí al cielo que el que menciona las sagradas Escrituras. Y Él es Cristo, es el único camino. Dice, mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare diferente evangelio. Mire, si un hombre o un ángel del cielo aparece presentándonos otro evangelio distinto al que está en las sagradas Escrituras, sepa usted que ese evangelio es falso, porque no hay nada que quitarle ni agregarle a las sagradas Escrituras. La palabra de Dios está completa y fue acabada, de manera que nosotros sabemos que no debemos prestar atención a aquellos que traen innovaciones de la palabra de Dios o novedades de la palabra de Dios. No, todo está ya escrito.
innovación que agregar a la palabra de Dios. Por lo tanto, nadie debe alterar nuestra forma de pensar. Sabemos que el Espíritu Santo nos hace entender lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, no podemos movernos de nuestra manera de pensar y decir, mira la novedad que trajo tal personaje. No, todo está escrito y ya sellado en la palabra del Señor. Hoy, más que nunca, necesitamos de la misericordia y el amor del Señor. El apóstol Pablo nos da una preciosa enseñanza. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Quiere decir que escuchemos y veamos el escándalo que sea, de quien sea, nosotros no tenemos que separarnos jamás del amor de Cristo. Lo demás le corresponde a Dios, no a mí ni a usted tampoco. La palabra de Dios dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? De manera que cada día debemos ir fortaleciendo nuestra fe, porque veremos grandes escándalos en el mundo religioso, porque piedras de tropiezo habrán siempre. De manera que es un desafío para nosotros permanecer fieles hasta el fin, porque el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Bendito sea nuestro Señor. Entonces, cada uno de nosotros no tenemos por qué escandalizarnos de nada, porque ya estamos avisados que es necesario que hayan estos tropiezos y estos escándalos, de manera que como la salvación es personal, cada uno de nosotros debemos cuidar celosamente nuestra salvación. Permítame decirle que no interpretemos mal cuando digo que la salvación es personal. No podemos decir, bueno, como la salvación es personal y yo ya tengo la salvación, no me importan los demás. Tampoco podemos proceder de esa manera, porque Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio a toda criatura. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Entonces, de ninguna manera podemos pensar que nuestra salvación debemos manejarla egoístamente. Hay que seguir predicando el Evangelio, principalmente partiendo de nuestra familia, porque sabemos perfectamente que si papá, el jefe del hogar, mamá, ya tienen la salvación, no es que automáticamente por ese hecho nuestros hijos van a ser salvos. No es así, sino que nosotros debemos predicarles para que ellos sientan la motivación de buscar su salvación. Recordemos que Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación
a esta casa. ¿Qué quería decirle Jesús? Le dio a entender que basta que un solo miembro de la familia reciba a Cristo y sea un hijo legítimo de Dios para que atraiga al Evangelio a los demás, para que con su ejemplo Él sea un instrumento para que un día los demás también se rindan a Dios. Qué importante es ser ese instrumento, los cuales tenemos que ir incansablemente hablando de Dios a toda hora a los integrantes de nuestra familia. Tenemos que irles indicando que todo lo que hay en el hogar es bendición de Dios, que la salud que aún tenemos es bendición de Dios. Y de esa manera, pronto ellos llegarán también al camino del Señor, para que viendo los escándalos y escuchando sobre los tropiezos, no se debiliten, sino que puedan seguir ellos también un día buscando a este Dios grande y maravilloso que todos, absolutamente todos, lo necesitamos. Para concluir, permítame reflexionarle a usted que está escuchando esta predicación. Tal vez usted se apartó del camino del Señor por un escándalo que vio o por un tropiezo. Quiero decirle en el nombre del Señor y por el amor espiritual que hay en mi corazón para todos, que vuelva al camino de Dios. Usted va a necesitar mucho de Dios. Vienen tiempos difíciles y vamos a necesitar todos de la misericordia y el amor de Dios. Y si usted se ha apartado del camino del Señor por un escándalo que vio o escuchó, quiero decirle, no le culpe a Dios de las irresponsabilidades humanas. Dios le espera con los brazos abiertos. Vuelva a Dios antes que sea demasiado tarde y caminemos firmes, parados en la roca, con el fundamento que es Cristo, porque Cristo murió para darnos la salvación a todos. En esta tarde, que Dios le bendiga. Afírmese en el camino del Señor, porque vamos a escuchar y ver cosas que nos harán temblar, pero tenemos que seguir fieles adelante. Que Dios le bendiga en esta tarde. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos, Señor, en esta tarde, delante de tu presencia, clamando, Dios mío, que nos hagas fuertes en tu evangelio. Usted nos habla por su palabra, mi Dios,
que es necesario que vengan los tropiezos y los escándalos, pero nosotros tenemos que tener la mirada allí, Señor, en el cielo, en la gloria de Dios. Líbranos, Señor, de tener que criticar o admirarnos de aquellos que cometen escándalos, porque no somos nosotros los que tenemos que juzgar. Cierto que hay un ay, Señor, pero le corresponde a usted. Denos la fuerza, y si alguno se ha apartado de sus caminos porque no estaba lo suficiente maduro y fuerte para comprender que por sobre todas las cosas nuestro ejemplo es usted, amado Dios, ayude a aquella persona a retornar a los caminos sagrados suyos. Líbrenos, guárdenos, protéjanos para poder, Señor, hacer su voluntad sobre todas las cosas. Bendiga grandemente a todos aquellos que han prestado oídos a la palabra, Señor, tan necesaria que llega para muchos a tiempo. Sea usted, Dios mío, bendiciendo cada hogar, cada familia y dándonos la fuerza para seguir predicando principalmente a nuestro entorno familiar. Le doy gracias en esta tarde por su palabra, porque primeramente es para mi vida y también para todos sus hijos. Le rogamos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.